el fibrinógeno. En esa época se hablaba que tener altos niveles de fibrinógeno estaban asociados con tener eventos cardiovasculares más importantes. A ese tema volveré, como les digo, en otra charla a lo largo de la tarde de hoy. Pues empecé a encontrarme con un fenómeno, y es que el fibrinógeno varía mucho. Varía mucho en nosotros mismos. Cada vez que me tomo fibrinógeno, yo a lo largo de una semana tengo valores distintos. Y varía entre nosotros. Varía en verano respecto del invierno. La sangre se vuelve más viscosa en invierno, para mantenerla dentro del territorio circulatorio, para evitar que se pierda calor. Y eso hace que alguna vez haya surgido la teoría de que los infartos en algunas regiones del mundo son más frecuentes en invierno, en principio porque la viscosidad de la sangre es mayor. En fin, todo este tipo de teorías que se generaron en base a una medición al fibrinógeno altamente variable. De ahí hice una serie de estudios con la variabilidad, me convencí que era muy difícil estudiar la variabilidad del fibrinógeno, y luego caí en el estudio de la variabilidad de la glucosa y me di cuenta que era aún más difícil estudiar la variabilidad de la glucosa que la del fibrinógeno, lo cual me va a obligar a decirles de entrada que aquí van a encontrar más preguntas que respuestas, y que en realidad creo yo el papel de cualquier congreso que se precie es en principio encontrar más preguntas que respuestas. Algo mencioné yo ya, dije, cuidado que el fibrinógeno varía en mí mismo, en Claudio González, a lo largo de los días y en las temporadas del año, pero que también varía mucho entre nosotros. El valor de fibrinógeno de algunos que están sentados aquí es distinto del mío y seguramente distinto de los que están en la otra fila. Quiere decir que hay un componente de variabilidad que es intrínseco mío, al que llamaré variabilidad intraindividual, y hay una variabilidad entre nosotros, a lo que llamaré variabilidad interindividual. A eso volveré más adelante. Pero quiero decirles que esto es tan conocido que los idiomas tienen una palabra para cada una de estas cosas. Una de las palabras es variación y la otra de las palabras es variedad. En todos los idiomas existe la dicotomía esta de variación y variedad. Por ejemplo, hay variación cuando se trata de sucesión. La variación es sucesiva, la variedad es simultánea. Hay variación en las estaciones, hay variedad en las flores de un jardín. Esto es lo que los idiomas toman como variación y como variedad. Los científicos, cuando toman estos temas, los suelen hacer más áridos y entonces le pusieron el nombre general de variabilidad, algo que en realidad es menos poético, pero que nos redime de tener que dar mayores explicaciones a la gente. Entonces, por variabilidad entendemos una serie de aspectos que tienen que ver con los valores que seguimos nosotros de un analito. Cada vez que nosotros tomamos una sustancia y la analizamos, nos vamos a encontrar con variabilidad. Y esa variabilidad puede ser debida a los métodos con los que nosotros trabajamos, puede ser una variabilidad analítica, la glucosa se analiza con determinados métodos y hay una variabilidad analítica de la glucosa. Hay una variabilidad preanalítica, hay una variabilidad posanalítica y hay una variabilidad biológica, dicho de otro modo. Y a esta me voy a dedicar, a la biológica. No importa cuán preciso y cuán exacto sea el método con el cual ustedes miran la glucosa, aún si la midieran con un método absolutamente exacto y absolutamente preciso, ofrecería en mí mismo variaciones a lo largo del día y entre nosotros variaciones entre nosotros. Simplemente lo que llamamos variabilidad biológica de la glucosa. Y esa variabilidad, sea de la glucosa, del calcio, del fibrinógeno, del factor de necrosis tumoral alfa, de lo que ustedes quieran ver, siempre tendrá un componente interindividual entre nosotros, va a ser distinta, y un componente intraindividual en mí mismo va a variar a lo largo de las horas, a lo largo del día, a lo largo del mes. Y eso es importante tenerlo claro, porque de otro modo es muy difícil de interpretar de qué hablamos cuando hablamos de variabilidad. Hablamos de variabilidad biológica de la glucemia. Cada vez que hablemos de variabilidad en nuestro contexto médico, casi siempre estamos hablando de variabilidad biológica. De la analítica hablamos cuando los test son menos robustos que los test que tenemos para la glucosa hoy. Y cuando hablamos de variabilidad biológica, hablamos de variabilidad en nosotros y entre nosotros, dos componentes que hacen a esta variabilidad biológica. Por ejemplo, si yo tomo en mí mismo la creatinina a lo largo del día y a lo largo de los días, me tomo a mí mismo una muestra de sangre y a lo largo de los días mido mi propia creatinina, la creatinina en mí mismo va a variar poco. Pero entre nosotros vamos a tener grandes variaciones. Dicho de otro modo, la creatinina es un analito con una baja variabilidad biológica intraindividual y una alta variabilidad biológica interindividual. En cambio, el hierro, las mediciones de la ferrenia, ofrecen una amplia variación intraindividual con poca variabilidad intersujetos. Quiere decir que cada analito, cada sustancia que yo analice en un laboratorio tiene un determinado componente intraindividual y un determinado componente interindividual que son típicos, específicos de ese analito. La glucosa varía a lo largo del día.
Varía cuando comemos, pero también varía cuando estamos en estado de ayuno. Y esto es importante entenderlo. Cuidado porque hay mucha gente que cree que variabilidad biológica es glucosa postprandial.